plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Buen día, Gabriela Delfino, titular local del SUTEBA desde hace... Desde el 2013, en el caso mío, pero la agrupación a la que pertenezco está en la conducción del SUTEBA desde el 2003, con un trabajo de muchísimos años, así que bueno, ya sé esta cantidad de años que estamos en esta posición, ¿no? En años tan difíciles que bueno, yo creo que desde que empecé a trabajar nos tocaron años difíciles porque empecé justo con el cambio de ley. Se estaba discutiendo la primera reforma que culminó en la Ley Federal de Educación, ¿no? Así que desde allí en adelante. ¿Y por qué te hiciste dirigente gremial? No, yo creo que no nos hacemos dirigentes gremiales por una cuestión de voluntad. Creo que las circunstancias llevan a que tengamos que organizarnos para defender los derechos que creemos legítimos y bueno, y en ese camino vamos tomando posicionamientos y bueno, y el resultado es, bueno, si queremos cambiar esto, ¿qué pasos tenemos que dar? Y allí es donde nos empezamos a organizar y esto lo digo no hablando en singular porque la verdad que una de las cuestiones que como agrupación tenemos como básicas es que esto es el trabajo de un colectivo y no de una sola persona, y entonces en este sentido es circunstancial quienes estemos en estos cargos, ¿no? Bueno, en este camino fue la cuestión de la organización y bueno, cuando veíamos que no se enfrentaban las cosas como nosotros creíamos que tenían que hacerse, bueno, nos fuimos organizando y peleando las elecciones dentro del sindicato y bueno, y en el producto de lo que fue el 2001 y de la acción del sindicato en SUTEBA en ese momento, que fue una inacción, que ganamos las elecciones del 2003 y bueno, y de allí en adelante este colectivo de compañeras y compañeros está en el SUTEBA Bahía Blanca. Gabriela, esta semana se hizo la evaluación Aprender a chicos de sexto año de primaria y de... sexto año de secundaria. Esa era una evaluación censal para todos y una muestral para los chicos, algunos de tercer año de primaria. Bien. ¿Por qué los gremios docentes se oponen a esta evaluación? Mira, me parece que si tenemos un ratito de tiempo, me parece que hay que inscribirlo en una historia más amplia. Esta Aprender 2016 es algo que se viene queriendo hacer ya desde esta reforma de la ley federal, de esta primera reforma que recién te contaba, y que tiene que ver con un proyecto de educación pública para América Latina, que está clarito en los documentos del Banco Mundial de aquel momento, de la UNICEF, de la UNESCO, de grupos económicos que realmente plantean qué tipo de educación deben recibir los pueblos que antes llamaban de tercer mundo o en vías de desarrollo. ¿Y qué educación proponen? Y proponen una educación muy básica, que en realidad acá se hizo con la Ley Federal de Educación, una educación básica sostenida por el Estado de 10 años mínima, y el resto, el que aspira a una educación mejor, la tiene que pagar. Es el modelo básicamente chileno, que si ustedes recuerdan hace muchos años que los docentes y los estudiantes chilenos están en conflicto por un cambio en la educación pública que brinde la posibilidad a los estudiantes de adquirir conocimientos sólidos sin tener que pagar. Pero, a ver, Gabriela, vos me decís una educación de 10 años y después pagarla. 10 años completaría el colegio primario y el secundario. Sí, yo te digo lo que proponían estos documentos, ¿no? Sí. Estos documentos eran una educación básica de 10 años, que fue en realidad lo que se hizo, que fue incorporar sala de 5 en ese momento y el octavo y el noveno. ¿Eso era el polimodal? No, esto era la EGB. Ah, la EGB. Ahí te das cuenta de realmente cuál es el verdadero sentido, porque ese octavo y ese noveno, que serían el primero y el segundo año de la secundaria probablemente tuya y mía, que teníamos
7, 8 materias como mínimo, pasaron a tener 4 con reducción horaria, o sea, cantidad de tiempo que los chicos pasaban en la escuela, y, por ejemplo, en las materias de sociales o naturales, juntaban 3 o 4 materias con menos espacio de tiempo para cada una, ¿no? Con lo cual, la precarización del conocimiento que se brindaba estaba latente, o sea, estaba a la vista. Y creo que eso lo estamos pagando todavía, ese genocidio educativo, como dieron a llamar algunos, y yo creo que es verdad, porque generaciones, 2 o 3 generaciones como mínimo enteras, sufrieron y van a seguir sufriendo la pérdida de ese conocimiento. Realmente creo que, y es más, hasta el día de hoy lo estamos pagando. Bueno, en ese sentido se inscribe también el tema de las evaluaciones, que son evaluaciones que en realidad son planteadas por organismos internacionales a los cuales los países les compran esta evaluación, que en realidad, si uno se pone a pensar, todos sabemos que es una evaluación que va a salir mal. ¿Por qué? Porque las preguntas que se hacen, la cantidad de ítems, primero no refleja, desde lo pedagógico no refleja lo que los chicos saben. Segundo, en la Argentina, yo tenía una profesora en la universidad que decía, en la Argentina pasó lo peor que podía pasar, y es que el sistema educativo se dividiera en escuelas donde van chicos que pueden aprender bien, en escuelas pobres donde el conocimiento es precario. Esto estoy hablando del año 90, ¿no? Entonces, esto hoy es así. Ese ranking de escuelas que nosotros creemos que va a pasar como resultado de esto, en la realidad ya se da, porque si uno tiene que elegir a qué escuela va a mandar a su hijo, y hablo de la escuela pública incluso, muy probablemente no elijas la escuela del barrio, elijas otra escuela. Entonces, esta situación que fragmentó la educación, por lo menos el acceso a conocimiento, no está reflejado en esas evaluaciones. Y me parece que, creo que todos creemos que hay un buen diagnóstico que seguramente tenemos que hacer. Pero ese diagnóstico está en las escuelas, cada docente lo tiene, sabe en qué situación real están sus alumnos. ¿Y lo informan? Ahí es donde empezamos a tener los problemas, porque por eso digo que hay que hablar un poco de todo lo que pasó en educación en estos años para entender esto que estamos diciendo. Nosotros hemos pasado por años donde esta información que nosotros tenemos en las escuelas y que se envían planillas e informes diagnósticos cada 2 meses, cada informe, cada trimestre, y se envían a los inspectores, o sea que esta información el que quiere la tiene. En realidad lo que ocurre es que intenta, o sea, en todo caso taparse de alguna manera, no es la palabra, pero sí disfrazarse para que los números den. ¿Qué quiero decir con esto? Esto a mí me ha pasado, yo trabajo en gabinete psicopedagógico, y generalmente en primaria quienes trabajamos con los chicos con dificultad, algún tipo de dificultad de aprendizajes, es el equipo, ¿no? Entonces, cada vez que teníamos que hacer permanecer a determinada cantidad de alumnos en cualquiera de los años, era una justificación absoluta, casi una batalla campal entre los inspectores y nosotros. Como que no te dejaban que repitiera. Esa es la cuestión en ciertos aspectos, ¿no? Que no permitían que los chicos permanecieran para seguir con sus aprendizajes, y esto sabemos que es mentira. Bueno, así es como se fue construyendo en todo caso lo que hoy vemos, pero esto no es nuevo, es de años, ¿no? Lo último, hace 2 años, 3 años atrás, fue lo que se llama la unidad pedagógica de primero a segundo grado, que los chicos pasan como en un bloque, que ya se había hecho también 94, 95, que pasan en un solo bloque. Bueno, y la verdad que los resultados en segundo grado y en tercero son
bastante preocupantes. Bueno, todo esto, de todas estas reformas que pasamos de la ley federal, después pasamos a la Ley Nacional de Educación, con todas estas resoluciones no se reflejan en un examen estandarizado, que en todo caso es el mismo para la Argentina, para México, para Chile, para Perú. No contempla estas distintas realidades, y no es que yo esté de acuerdo con distintas realidades. En realidad, lo que todos queremos es que los chicos aprendan lo mejor que puedan, lo más que puedan, pero de una perspectiva científica, que adquieran conocimientos sólidos, no para el trabajo. Porque yo no quiero, nosotros no queremos una educación para el trabajo, para formar obreros solamente. Yo, en todo caso, que si alguien quiere desempeñarse en cualquier profesión, que lo pueda elegir, sea obrero, sea científico, no importa, pero que tenga las herramientas para hacerlo. Otras de las cuestiones Gabriela, un segundo. O sea, Gabriela Delfino, titular de SUTEBA en Bahía. Te hago otra pregunta. Sí. O sea, vos decís, se evalúa, pero la evaluación está condicionada. Porque no estaría mal saber cómo estamos. Tal cual. Pero vos decís que esa evaluación para saber cómo estamos está condicionada. No sé, está condicionado, está estandarizada. Me parece que no va a reflejar los distintos procesos que los docentes y las escuelas vinimos viviendo, ¿no? Yo creo que lamentablemente acá en Bahía mismo, ¿no? Si vos vas a una escuela de periferia, no es lo mismo lo que se aprende que una escuela por ahí del centro o de algún lugar donde la comunidad educativa no tiene necesidades básicas insatisfechas y se le toma el mismo examen. Insisto, yo creo que está bueno saber en qué punto estamos, claro, y por qué los chicos en determinado lugar aprenden menos o en determinado lugar aprenden más, y con cuáles son las herramientas con las que se cuenta. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, ¿para qué una evaluación estandarizada de este tipo que ya sabemos qué resultado va a dar? Una evaluación que este país tiene que pagar a esos organismos, en vez de invertir en ver cómo realmente pensamos una educación pública. Y hablo de la pública, porque con el tema de la privada también es otra discusión. ¿Cómo pensamos una educación pública que brinde esto que nosotros decimos, que fue en su momento el estandarte de la Argentina, ¿no? La educación pública de cualquier clase social, acceder al secundario y acceder a la universidad, aun cuando el secundario no era obligatorio. Y me parece que también ahí es otro de los puntos importantes que hay que ver. Este tipo de educación en la Argentina no fue nunca aceptada por los grandes grupos de poder, ¿no? Por los sectores económicos, en todo caso hegemónicos y más poderosos, o los sectores más acomodados, sobre todo en la Argentina, y mucho menos el secundario. El secundario fue algo que les molestaba profundamente a las capas más acomodadas, al establishment, si se quiere, histórico en la Argentina. Y por eso se empieza por destruir el secundario con la Ley Federal de Educación. Gabriela, otro de los puntos que ustedes cuestionaban de aprender era que se estigmatiza a los chicos, ¿no? Ahora, ¿era anónima la...? ¿No era anónima? No era anónima. Mira, contame un poco. Yo, si querés, bueno, incluso después te lo puedo mandar para que lo veas. El día anterior, o 2 días antes de que se aplicara la prueba, llegó desde la jefatura distrital, o sea, que era información oficial para los chicos de secundaria, una beca, o por lo menos la promoción o la propaganda de una beca, donde si vos querías ser docente, te facilitaban esta ayuda económica, y una de las condiciones era haber aprobado el Aprender 2016. Por lo tanto, de anónimo no tenía nada. Y por lo que nosotros estuvimos averiguando con los chicos te contaban realmente que, te llamaban por lista, en esa lista tenías un número, y cuando te daban la prueba vos tenías que anotar ese número, por lo tanto, eso de anónimo no tiene nada.
Y después había otra serie de preguntas que después empezaron a aparecer, algunas creo que tal vez las alcanzaron a ver, otras que, y esto sí tiene que ver con nuestra postura más allá de lo pedagógico. Me parece, por ejemplo, que las posturas referidas a lo que eran los centros clandestinos de detención eran terribles. Las hay. Contame, ¿cómo fue la pregunta? Bueno, había exactamente una pregunta: ¿para qué servían los centros clandestinos de detención? Y ninguna de las tres opciones reflejaba lo que era un centro clandestino de detención. Entonces, realmente me parece que después de tantos años, sobre todo de organismos de derechos humanos, batallar y batallar para que exista justicia, y lo que significó todo eso en la Argentina, creo que son heridas que no cierran y no van a cerrar, y justamente nuestra memoria no tiene que olvidar eso, que en una escuela te hagan una pregunta que tenga que ver con eso, y desde este lugar, porque incluso las tres opciones que planteaban eran tribunales orales, decía una, no tenía ningún asidero con lo que significaba un centro clandestino de detención. Entonces, bueno, ahí ya estamos metiendo, digamos, otro componente por la cual, por lo menos algunos sectores lo criticamos, y después había otras preguntas que tenían que ver con las situaciones personales de los chicos, que yo acuerdo que como Estado uno pueda requerir esa información de saber, a ver, cuántos chicos, cuántos alumnos tenemos con obra social, cuántos alumnos tenemos viviendo en situación precaria, pero como trabajadora social me parece que si nosotros recabamos ese tipo de información, lo primero es decir para qué, porque son cuestiones personales, son cuestiones que tienen que ver con cuánto dinero cuenta uno, con cuál es la vivienda en la que vos vivís, cómo está compuesta. Bueno, todas esas cosas, todos esos datos, cuando nosotros en las escuelas los tomamos, explicamos para qué son. Y me parece que eso es una cuestión mínima no te digo que de justicia, pero sí de lo que uno tiene que hacer, ¿no? Si yo tomo datos personales de este tipo, explico para qué. Bueno, estos datos también se tomaron, no sabemos para qué. Bueno, pero volviendo al tema de lo pedagógico, realmente entendemos que este tipo de evaluaciones, que insisto, ya sabemos que no van a salir bien, la pregunta que creo que cae madura a continuación es: ¿para qué se toma una evaluación que ya se sabe que va a salir mal? Y bueno, y ahí es donde nosotros entramos a investigar qué había pasado en el resto de los países donde sí se habían aplicado esta evaluación. Y ahí es donde empezamos a entender un poco, y por eso nuestra preocupación de explicarlo de la mejor manera posible a una comunidad educativa que está deseosa de que la escuela funcione. Creo que es así. Te hago otra consulta. Esta pregunta que vos me decís de los centros clandestinos es una pregunta nacional. O sea que dentro del examen había algunas preguntas nacionales. Sí, había cosas que tienen que ver con cuestiones de la Argentina, pero en cuanto a lo pedagógico en sí, la estructura de los exámenes es muy parecida, casi igual a la que se aplica en los otros países. Me dice un oyente que había una cuarta opción en esa pregunta. Yo la que vi tenía tres opciones. Ah, la que viste vos tenía tres opciones, pero sí, puede ser que haya sido una información sesgada. Igual ninguna de esas realmente era compatible con lo que se estaba preguntando, porque más allá de esto, yo después la tengo ahí, si querés después te la muestro, más allá de eso, me parece que hay una forma de redactar que tiene que ser, que tiene que estar en concordancia con la pregunta, y la verdad que no era así. Así que bueno, pero digo, esto me parece que es un detalle para nosotros muy importante, pero me parece que hay que enmarcarlo en todo lo que fue esta evaluación, y vuelvo a decir para qué y qué pasó en otros países con esta evaluación, porque si no pareciera que caprichosamente nos oponemos a todo, y la verdad que no es así. En los países en donde se aplicó, está bueno realmente buscar y leer cuáles son los resultados hechos por estos mismos organismos en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador.
En México creo que hace más de 5 años que se aplican. Estas más otras. Insisto, en nuestro país, además, no es la primera que se aplica. Ya vinieron las pruebas PISA, que son del mismo organismo, de la OCDE. Gabriela, sí. Bueno, ya quedó expuesto por qué ustedes se oponían al Aprender 2016. Tengo otra pregunta. Fui a 2 o 3 actos públicos y me pareció estar en una subasta. Sí. Me pareció que hasta había como que estaban pidiendo por favor tener una hora de clase los maestros, ¿no? Y si un maestro tiene mejor puntaje que otro, se lleva todas las horas. Hablas de profesores. De profesores, sí. ¿Por qué si un profesor va al acto público, tiene mejor puntaje que otro, no toma una hora sola y deja que dé toda la vuelta, y así hay más profesores con horas? ¿Por qué el primero se lleva 20 horas y quedan 5 chicos o 5 profesores sin horas? Bueno, ¿por qué ese sistema? Primero parece que a la gente habrá que explicarle que es un acto público. Sí. Vos y yo que estamos en docencia lo sabemos. Un acto público, si querés, es los docentes conseguimos nuestros trabajos vamos a una situación que se llama acto público, digo, porque se realiza en presencia de todos, donde hay un listado de los docentes aspirantes a cubrir los cargos que están ordenados por puntaje, ¿no? Por el puntaje que tiene cada docente de acuerdo a los años trabajados, a los cursos realizados, al puntaje por título. Entonces eso se ordena en un listado y que tiene más puntaje accede. Bueno, esto es así. En el caso del profesor, que es distinto del maestro que tiene cargo, lo que tiene el profesor es que accede hasta el equivalente a un cargo. Te hago la diferencia. Si yo voy, que yo tengo cargo, no horas, no puedo tomar 2 horas y ser asistente social 2 horas en una escuela. Tomó el cargo entero, ¿sí? Cuando vos vas a un acto público, también tenés que tomar la cantidad de horas hasta el cargo entero. Y después da la vuelta. Pero pero eso en una escuela. No, porque en una escuela puede ser que ojalá tengas suerte de que te toque en una sola escuela. Lo que pasa es que acá está estructurado de tal manera el sistema educativo que te pueden tocar 2 horas acá, 2 horas allá, 2 horas en otra escuela, pero hay una equivalencia, 12 módulos es igual a un cargo, entonces la cantidad de esas horas es lo que correspondería a un cargo. Entonces vos tomás hasta 12 módulos y después da la vuelta y empezás de nuevo. Hasta 12 pueden tomar, más de ahí no. No. ¿Cómo se...? Lo que pasa es que también, vos fíjate que, bueno, digo, es medio técnico y específico. Yo no sé si da para un programa como este por ahí. En todo caso está bueno, si vos querés, justamente hace 2 días estuvimos dando unas capacitaciones para los que ingresaban y para el acto público, que para todos fue terrible. Cada vez que empezábamos y teníamos que ir a un acto público no entendíamos nada de cómo se manejaba. Me parece que no le explican exactamente cuando llega por primera vez un profesor al consejo escolar, nadie le explica exactamente cómo es lograr un cargo. Exactamente. Bueno, pero eso está bueno y bueno, vuelvo a decir, nosotros hace poco mis compañeros estuvieron sobre todo en el Avanza, en los institutos terciarios con los chicos que ya se están por recibir, para que no les pase lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? De llegar y que nos pase eso. Cuando quieras, venite que te explicamos. Digo, a quienes estén en esa situación, porque lo consideramos necesario y fundamental. Aprender 2016 no. ¿Qué proponen? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de educación pública queremos y para qué. Me parece que ese es un debate que tiene que darse en toda la sociedad. Me parece que la educación pública es un caballito de batalla que se toma para las elecciones y se pone en agenda desde los discursos, pero no desde lo concreto. Digo, no es una decisión central de los gobiernos potenciar la educación pública o hacerla por lo menos como nosotros la venimos planteando, una educación pública que sea para todos y todas, que sea de conocimientos científicos, que sea de conocimientos sólidos y que le permita a los alumnos y a las alumnas elegir lo que quieras.
No estamos de acuerdo con la educación para el trabajo, porque además este tipo de educación y los resultados de este aprender están relacionados con eso, no generan más trabajo, generan una formación de acuerdo a los resultados, ¿no? Para generar una situación donde se va a formar a determinada capa social para el trabajo o el trabajo calificado y al resto no. Así que eso decididamente no lo queremos. Pero también entendemos que la educación sola no va a generar estas situaciones de igualdad, por lo menos para el acceso al conocimiento. Si no hay un cambio en la situación económica de grandes capas de la población, esto va a ser muy difícil. Gabriela Delfino, titular de SUTEBA, decime la verdad, ¿los docentes tienen miedo de ser evaluados? No. Los docentes además somos evaluados ante cada situación que tenemos que presentar a ver, si nosotros tenemos hablo de primaria y de secundaria también, porque cada informe que tiene que presentar un docente de secundaria, cada informe que tiene que presentar un docente de primaria está continuamente mirado por el directivo, por los inspectores. Ahora, si ese es el tipo de evaluación que necesitamos, lo tenemos que discutir, probablemente no sirva, pero la evaluación está atada a un proceso y me parece que ese proceso es lo que también está en discusión. Si enseñamos como nosotros queremos enseñar, si este tipo de enseñanza nosotros como docentes entendemos que le sirve a los chicos, o solo tenemos que presentar papeles y papeles y papeles, que es lo que nos pasa, y que realmente nos alejan de pensar creativamente cómo desarrollamos estas clases, porque realmente si ustedes ven la cantidad de cosas que cada maestro y cada profesor tiene que presentar, yo creo que realmente cada vez menos podemos pensar en nuestra práctica profesional. Entonces, de ninguna manera tenemos miedo de ser evaluados. Lo que queremos es saber en qué, de hecho lo somos, y cada fin de año tenemos una nota. Si eso sirve de esta manera, me parece que es un punto a discutir. Bueno, Gabriela Delfino, muchas gracias por venir a decirme la verdad, y esperemos que en algún otro momento te des otra vuelta. Cómo no, cuando ustedes quieran. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.